Colegas, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy denominada elaboración del saldo de balance, haciendo uso de aplicativos contables en Excel. ¿Ya? Entonces, bueno, ya tenemos una charla anterior en la cual se hablaba un poco más al detalle de qué cosa era el saldo de balance, qué conceptos la conformaban, por qué se estudiaba el saldo de balance, la normativa que lo acompañaba y la dinámica de su uso y de su llenado, ¿no? Es un video que para los interesados lo voy a hacer alcanzar. Incluso creo que ya lo tengo colgado en la página del canal de YouTube de Contabilidad Gubernamental para todos los que estén interesados. Pero bueno, acá en pantalla tengo se podría decir un cuadro resumido de lo que se entiende por saldo balance y cómo es que se llega a desarrollar. Ya, el saldo de balance no es más que dinero que uno pretende utilizar para atender gastos futuros, no gastos pasados, sino gastos futuros. Hipotéticamente, si tú al 31 de diciembre terminaste con un dinero de 100 en tus cuentas bancarias, pues es un dinero de 100, pero sin embargo tenías devengados pendientes por pagar por 20, en realidad de esos 100 vas a coger 20 para atender gastos pasados y lo único que te va a quedar son 80. Esos 80 te van a servir para atender gastos futuros. Ya. Entonces, ese dinero, esos 80 que te quedan para tener gastos futuros, es lo que se denomina saldo de balance. En realidad, el saldo de balance es el dinero que tú incorporas a tu presupuesto y que es de libre disponibilidad para poder atender tus gastos futuros, ya sea gastos corrientes o gastos de capital. ¿Por qué se vuelve de alguna manera complejo el estudio del saldo de balance? Por la siguiente razón. Bueno, yo puse acá he puesto una pequeña gráfica de lo que es el banco, ¿no? Bancos, cuentas corrientes. En los bancos ustedes tienen un saldo inicial, tienen cobros, tienen pagos y ustedes tienen su saldo final, ¿no? El típico movimiento de un libro banco. Saldo inicial más cobros menos pagos igual a saldo final. En realidad es la misma técnica que utilizamos en el flujo de efectivos. Entonces, ¿qué sucede acá, no? Al iniciar el ejercicio, nosotros tenemos dinero en bancos. Durante el año vamos recaudando dinero, ¿no? Hacemos nuestro registro de determinado recaudado y a través de la fase de recaudado va ingresando dinero a nuestra cuenta bancaria, ¿no? Por distintos conceptos. Normalmente en sus unidades ejecutoras recaudan ya sea por venta de bienes, venta de servicios o venta de derechos administrativos. Esos son los tres conceptos típicos que sus unidades ejecutoras captan y ingresan en su cuenta corriente, ¿no? Casualmente esos ingresos, ese dinero que ingresa a sus cuentas corrientes, también forma parte de los ingresos que van a ser incorporados a su presupuesto de ingresos. Una cosa es que tengas el dinero depositado en tu cuenta bancaria y otra cosa es que lo tengas disponible para poder ser utilizado en los gastos de la entidad. O sea, no basta, no basta con que tú vendas bienes, servicios o derechos administrativos, cobres el dinero y lo deposites en tu cuenta corriente para que puedas utilizar. No basta con eso. Una vez que tú depositas ese dinero, lo registras a través del uso de un clasificador de ingresos, ya sea un clasificador 13, 15, qué sé yo, ¿no? El clasificador de ingresos de acuerdo al concepto que ustedes están cobrando, ¿no? Entonces, al hacer uso de ese clasificador de ingreso, ustedes están dando el mensaje de que el dinero que están recaudando lo van a incorporar a tu presupuesto de ingresos. Al incorporarlo a tu presupuesto de ingresos, en automático están diciendo que ese dinero está presto para poder ser utilizado en los gastos. Cuando ustedes tienen su presupuesto, tienen dos columnas, ¿no? Un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. Al ingresar plata acá a su presupuesto de ingresos, en automático van a tener que saber en qué cosa van a gastarlo, ¿no? En qué cosa van a gastarlo, ya sea en gastos corrientes o en gastos de capital. La finalidad del saldo balance es eso, ¿no? Poder incorporar todos aquellos ingresos que finalmente van a poder ser utilizados en tu presupuesto de gastos, en la atención de gastos corrientes
o gastos de capital. En un minuto voy a cerrar la ventana para que no se escuche tanto. Listo, ahora sí, continuamos. Entonces, como les comentaba, colega, la idea de estudiar el saldo de balance es saber con qué dinero contamos para poder atender gastos futuros, ¿no? Con qué dinero contamos, ese dinero que viene producto de nuestras recaudaciones, con qué dinero contamos para poder atender esos gastos corrientes o gastos de capital. No basta con que el dinero ingrese financieramente a tu cuenta bancaria. Tienes que hacer un registro, ¿no? Un determinado y un recaudado. Al hacer uso de clasificadores de ingresos, que ustedes ya conocen, a través de esas dos fases, en automático están incorporando esos ingresos cobrados financieramente hablando, o sea, en dinero, lo están incorporando a su presupuesto de ingresos. Eso hace posible que ese dinero esté disponible, no solamente financieramente, sino presupuestalmente, es decir, que puedas gastarlo en tu presupuesto, en tu presupuesto de gastos, ¿no? Corrientes o de familia. Entonces, esa es la importancia también del estudio del saldo de balance. Atender con un dinero X, atender gastos futuros, no pasados, ¿ah? Futuros, futuros. Entonces, justamente por eso les puse la gráfica acá, ¿no? Tengo en mi cuenta bancaria un saldo inicial, con que inicio el ejercicio, tengo mis recaudaciones del año, pero también tengo mis giros, ¿no? En mis giros sale una serie de cantidad de dinero para poder atender el pago a mis distintos proveedores y pues termino con mi saldo final. Normalmente todo este movimiento bancario lo controlamos a través de la cuenta contable 1101, ¿no? Que nos sirve también para poder elaborar nuestro estado de flujo de efectivo. ¿Ya? Hasta acá todo conforme, todo de acuerdo. ¿Se entendió hasta este punto, colegas? El tema del saldo de balance. ¿Sí? Cualquier interrupción o cualquier consulta, ahí tienen el chat o si gustan tomar el micrófono y podemos atender la consulta. ¿Ya? Entonces, miren lo que sucede acá. Bien. Ustedes tienen un saldo inicial en banco, tienen sus cobranzas, tienen sus pagos y tienen su saldo final. ¿Ya? Apenas ustedes cobran el dinero, ese dinero ingresa a su presupuesto de ingresos, a su presupuesto de ingresos. Al ingresar ese dinero a su presupuesto de ingresos, automáticamente está ingresando a su saldo de balance. ¿Ya? Ese ingreso recaudado que se ve reflejado en el EP1, en su presupuesto de ingresos, ¿ya? Es que decir que la plata está ingresando no solamente a tu banco, sino a tu presupuesto de ingreso, como un ingreso ejecutado, como un ingreso real. Está ingresando a tu EP1, a ese EP1 llamado saldo de balance, ¿ya? Pero ¿qué pasa en el caso de las salidas de dinero? En el caso de las salidas de dinero. En tu presupuesto de gastos, en tu ejecución de gastos, perdón, en tu ejecución de gastos, tú haces el compromiso, el devengado, el giro y el pago. Para tu presupuesto, hablando presupuestalmente, no necesitas girar el dinero para poder decir recién que has gastado. Basta con devengarlo. Cuando ustedes devengan una obligación frente a un proveedor, cuando ustedes registran la fase de devengado, transmiten esa información al Tesoro Público. Toda información que es devengada, todo gasto que es devengado, prácticamente es un hecho que ese devengado va a tener que ser atendido, ¿no? Ya. Lo que les comentaba es lo siguiente, ¿no? Ustedes comprometen, devengan, giran y pagan. Pero al momento de hacer el devengado y transmitir esa información vía SUSIAP al Ministerio de Economía, ese devengado prácticamente a los pocos días va a tener que ser girado. Entonces, basta que ustedes devenguen una operación de gasto, ¿ya? Para el presupuesto, esa operación se toma como gastado, como gasto, sin necesidad que siquiera tú hubieras girado al proveedor, ¿no? Claro que tienes que en el banco, en el tema de bancos, a nivel de bancos, tienes que esperar que salga el dinero, ¿no? Que salga el dinero. Pero a nivel de saldo de balance, basta con que den una operación para que esa transacción sea considerada como un gasto. ¿Ya?
Entonces hay una pequeña diferencia entre los movimientos que tú tienes en tu cuenta bancaria versus en lo que tienes en tu saldo de balance. Si bien es cierto, cuando uno ingresa un dinero a tu cuenta bancaria a través de un recaudado, al mismo tiempo también ingresa un dinero a tu presupuesto, a tu saldo de balance de ingresos, ¿no? A esta columna. Acá no habría ningún problema. Pero en el tema de salidas de dinero, en el tema de los gastos, en tu saldo de balance se considera un gasto solamente con el simple hecho de haber devengado la operación, porque el devengado es una señal de que sí o sí le vas a tener que girar a este proveedor, ¿no? Pero en el caso de bancos, no se genera esa fase de gasto o salida de dinero hasta que tú no hayas retirado o girado este dinero a nombre del proveedor, ¿no? Entonces, ahí van a ver una pequeña diferencia entre la comparación que hagan de mi saldo libre o banco y mi saldo de balance, ¿no? Que está representado a través del EP1, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede aparte de esto, no? ¿Qué sucede aparte de esto? Aparte de esto, los ingresos de dinero que ingresan a tu cuenta bancaria, no necesariamente todo ese dinero que ingresa a tu cuenta bancaria va a ser saldo de balance, no necesariamente. Yo puedo vender bienes, puedo vender servicios, puedo vender derechos y tasas administrativas, y ustedes lo registran con un clasificador de ingresos. Y en automático ingresa a tu EP1, saldo de balances, a tu EP1 de ingresos, ¿sí? Pero hay determinados depósitos o entradas de dinero que no necesariamente ingresan a tu saldo de balance. No necesariamente no ingresan a tu EP1. Por ejemplo, cuando tú retienes el IGB a un proveedor, ese IGB que tú le retienes al proveedor finalmente se lo vas a pagar a la SUNAT, ¿no? Entonces, ese dinero que tú retienes no lo vas a incorporar a tu saldo de balance, porque no es tu plata. O sea, no es un fondo de libre disponibilidad. Recuerda que a tu saldo de balance, a tu EP1, solamente recaudas o incorporas dinero que finalmente lo vas a gastar. Si no, no lo incorporas. Simplemente se queda en tu cuenta bancaria, pero no lo tocas, ¿no? Es como cuando tú alquilas un departamento, ¿no? El inquilino viene, te paga el alquiler y también te paga una garantía, ¿sí o no? Tú te gastarás la plata del alquiler, pero la garantía no lo tocas. No lo tocas, ¿no? Porque sabes que en algún momento o la ejecutas o la puedes devolver al inquilino. Esa plata no se toca, por lo tanto esa plata no entra a tu presupuesto porque no lo vas a poder gastar. No solamente ingresa en tu presupuesto aquello que vas a poder disponer de su uso. Entonces, acá justamente la directiva 001/2019 te hace algunas precisiones, ¿no? No todos los ingresos, es decir, no todos los depósitos de dinero que ingresan acá a tu cuenta bancaria, necesariamente van a ingresar a tu presupuesto de ingresos, ¿no? A tu EP1 de ingresos, a tu saldo de balance, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles son, no? Y te comienzan a comentar. Dice, las garantías financieras que tú recibes o cláusulas penales y similares no consentidas, ¿sí? Cada vez que tú haces un contrato con un proveedor, dependiendo del proveedor, este proveedor puede ser, por ejemplo, un mediano o pequeño contribuyente, a ese proveedor con la finalidad de asegurarte que él te cumpla con la parte del contrato y le retienes una garantía por fiel cumplimiento, equivalente a un 10% del valor del contrato, ¿sí? Acoges esa garantía, lo guardas o lo depositas en una cuenta corriente de retención, ¿no? Una cuenta corriente de retención de fecha de cumplimiento. Ingresa esa plata a una cuenta bancaria, a bancos, pero sin embargo no lo incorporas en tu EP1 de ingresos, de saldo de balance. No lo incorporas, ¿por qué? Porque esa plata no puedes gastarla. Esa plata es intocable, ¿ya? Ingresa acá, sí, a bancos, ingresa a bancos, pero no es saldo de balance. O sea, no es un dinero disponible. ¿Ya? Porque en un momento cuando el proveedor termine con su servicio para la cual lo has contratado y te complete el servicio, te va a decir, sabes que ya te terminé el servicio, toma hasta el servicio o el bien que me has pedido, lo cumplí sin ningún problema, devuelve mi garantía, devuelve mi garantía. Y yo simplemente cogeré el dinero y lo sacaré de mi cuenta bancaria, perdón, y se lo devuelvo al proveedor. Ese dinero que entró o salió no forma parte de mi saldo de balance. ¿Ya? Igual, de la misma manera pasa con las cartas fianzas. Esas cartas fianzas, ustedes ejecutan, ¿no? Al proveedor y lo depositan en su cuenta bancaria, no entra al saldo de balance de ingresos, no entra.
¿Por qué? Porque una vez que tú ejecutas la carta fianza a un proveedor, ese proveedor va a presentar un recurso de reclamación, ¿no? Si finalmente el proveedor tiene la razón, tú lo que vas a hacer es ese dinero ejecutado por la carta fianza, simplemente se lo devuelves. Le devuelves. Ahora, si producto de esa querella, producto de ese reclamo por parte del proveedor se finaliza en que la entidad tiene la razón y se queda con esa carta fianza, se queda con esa ejecución de carta fianza, ese dinero recién entra a tus arcas, recién entra a tu saldo de balance, porque vas a poder disponerlo para la atención de cualquier gasto, ¿no? Solamente si esa carta fianza ejecutada llega a ser consentida, ¿no? Lo mismo pasa con las garantías de fiel cumplimiento. Tú puedes ejecutarle una garantía de fiel cumplimiento a tu proveedor. El proveedor puede no haberte cumplido con el contrato. Tú lo ejecutas la carta de fianza, se van al proceso de reclamación y al final se llega al acuerdo en la cual se da por consentida la ejecución de esa retención. O sea, te quedas definitivamente con ese dinero del proveedor por no haber cumplido con el bien o el servicio que te prometió entregar según contrato. Te quedas con ese dinero entra a tu presupuesto, entra a tu saldo de balance, a tu EP1 de ingresos y puedes utilizarlo en lo que tú decidas, ¿no? Pero siempre y cuando se encuentren consentidos. El IGB, ¿no? El IGB igual. El IGB que tú le cobras cada vez que tú vendes, cada vez que tú haces una venta y le cobras un IGB al cliente, ¿qué haces con ese IGB? Coges ese dinero y lo depositas en tu cuenta de tracción. ¿Ese dinero entra a tu saldo de balance? No, porque ese dinero no es para ti, no puedes utilizarlo en lo que tú quieras. Ese dinero se retira de tu cuenta de tracción y se gira el pago del IGB a la SUNAT, ¿no? Ese dinero tú no lo puedes tocar. Entonces, puede haber una serie de entradas o salidas de dinero por distintos conceptos, pero que no necesariamente van a entrar a tu presupuesto para poder utilizarlo libremente. No van a entrar a tu saldo de balance. Entrarán a tu cuenta bancaria, sí, pero de manera temporal. En algún momento saldrán para el dueño definitivo, cuyo dueño no eres tú. Por lo tanto, esos ingresos o esas salidas no forman parte del saldo de balance. ¿Ya? Hasta acá se entendió el concepto del saldo de balance, de qué debo incorporar y qué no debo incorporar, qué conceptos debo o no debo incorporar al saldo de balance. Se entiende que el saldo de balance es un dinero que está ahí, con plena disponibilidad para poder gastarla y que de alguna manera está representado justamente con esos clasificadores de ingreso y de gasto que ustedes utilizan, ¿no? Clasificadores de ingreso 13, 15, o de gastos que son la 21, 22, 23, 25, 26 y demás. Hasta acá entendible esta parte del saldo de balance, colegas. ¿Sí? ¿Alguna consulta al respecto? Bien. Entonces, continuemos, ¿ya? Si bien es cierto, hemos visto los movimientos o los conceptos básicos que pueden ingresar o no ingresar a tu saldo de balance, ¿sí? Hay otros conceptos que sí modifican a tu saldo de balance. Debemos tener claro que el saldo de balance no es un importe fijo, inamovible. No es cuestión de que simplemente agarres tu EP1 de ingresos, tu EP1 de gastos, lo restas y ahí tienes tu saldo de balance. El saldo de balance es mutable en el tiempo, ¿no? En el año es totalmente mutable. Tienes que llevar el control justamente de esa mutación, de esa variación, de ese cambio que tiene el saldo balance durante el año. ¿Y qué es lo que finalmente te pide la contaduría al momento de desarrollar el saldo de balance en la web contable? Adrián, Adrián Ticush nos comenta, pero ¿qué pasa si en la recaudación ingresa toda la factura, incluido el IGB? Bueno, si tú vendes, cobras base imponible y cobras IGB, ¿no? La base imponible sí es para ti. Claro, la base imponible sí queda para ti. Eso sí, ingresas al saldo de balance y lo vas a hacer en lo que tú desees, ¿no? Perdón, en los gastos que tú tienes programados, ¿no? Pero el IGB sí, eso ingresará a la cuenta bancaria, sin embargo, no ingresa a tu saldo de balance. El IGB, porque eso va a ir, ya tiene un dueño, ¿no? Que en este caso es la suma. El saldo restante, que es la base imponible a suma, eso sí va a tu saldo de balance. ¿Ya? Entonces,
Les comentaba hace un momento de que el saldo de balance es mutable, ¿no? Es cambiante, no es estático. No basta con decir, he recaudado 100, he gastado 80, me quedan 20, esos 20 son mi saldo de balance, ¿no? Es el dinero que me queda para poder atender gastos futuros. No, el saldo de balance es mutuo en el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Acá dice lo siguiente, devoluciones de ingresos recaudados. Esto es literatura recogida de esta normativa, ¿no? 001-2019. Dice, devoluciones de ingresos recaudados. Ingresos recaudados en el sentido, ¿no? ¿Qué pasa si yo me voy al Ministerio de Educación con 100 soles y le digo, Minedu, por favor, quiero mi certificado de estudio del año de 1953 en el Colegio San Agustín de una zona alejada de Huancayo, se me ocurre, ¿no? Le pago sus 100 soles, ¿no? Le pago ahí los 100 soles, ¿no? El minero recibe mis 100 soles, ¿no? Porque me va a vender un servicio, coge mi dinero y lo incorpora a su saldo de balance. ¿Entiendes? Lo incorpora. Lo da como un ingreso definitivo. Le hace su determinado, su recaudado, utiliza el clasificador 13, lo incorpora a su saldo de balance y probablemente lo gasta, ¿no? En sus gastos programados, corrientes de capital. ¿Ya? Le doy esos 100 soles el 30 de diciembre, no me acuerdo, ¿no? El 30 de diciembre, un 30 de diciembre. Entonces, le pregunto, ¿cuándo puedo venir por mis certificados? Mi nena me va a decir, ya, vente de acá a 2 semanas y te vamos a tener hecho tu certificado. Si es que lo encontramos, ¿ah? Porque es de 1950, es de un pueblo alejado, no sé si tendrá la base de datos, vamos a ver. Estoy exagerando el ejemplo, por supuesto. Entonces, regreso dentro de 2 semanas, ¿no? El día 14, 15 de enero, y voy donde mi neo y le digo, vengo a recoger mi certificado. Y mi neo me dice, ¿sabes qué? No hemos encontrado tu certificado. No lo hemos encontrado, no lo hemos logrado ubicar. Bueno, si no han logrado ubicar mi certificado, por favor, devuélveme los 100 soles que inicialmente les pagué. Mi neo, ¿qué va a hacer? Me va a devolver mi plata, me va a devolver mis 100 soles. Pero esos 100 soles, hasta el año anterior, mi neo lo había incorporado a su presupuesto, ¿no? Ese ingreso de 100 soles había aumentado su saldo de balance en 100 soles. Y ahora lo que está haciendo es devolverme ese dinero. Pues al devolver el dinero, me está devolviendo su saldo de balance, ¿no? El saldo de balance tiene una disminución. ¿Por qué? Por ingresos recaudados, por devoluciones de ingresos recaudados en años anteriores, ¿no? Esa es la lógica. Ven cómo el saldo de balance captado el año anterior varía si alguien pide su devolución de dinero. Lo mismo, lo mismo pasa con los gastos, ¿no? Con la devolución de gastos ejecutados en ejercicios anteriores. Lo mismo pasa con ellos, ¿no? A veces yo le compro a un proveedor, ¿no? Por solo 100, y el proveedor no me trae toda la mercadería, y digo, ¿sabes qué? De esos 100, devuélveme 20. El proveedor regresa y me devuelve los 20 al año siguiente. ¿Esa devolución de dinero aumenta o disminuye mi saldo de balance? El año anterior yo le había pagado 100 al proveedor. Esos 100 que yo les pagué al proveedor disminuyó mi saldo de balance porque estaba saliendo dinero, estaba saliendo presupuesto, ¿no? Al año siguiente, como el proveedor no me completó de entregar la mercadería, le pidió que me devuelva 20. El proveedor me devuelve 20. Al ingresar esos 20 en mis cuentas bancarias, eso hace que mi saldo de balance aumente, aumente. De lo que inicialmente disminuyó al salir, está regresando nuevamente a la plata, porque el proveedor no cumplió con cumplirme el servicio en su totalidad, ¿no? Esta lógica mucho también se aplicaba para el tema de devoluciones por menor gasto. Yo le daba viáticos por 100 a mi comisionado, el 31 de diciembre o el 30 de diciembre, si iba de viaje, al año siguiente me rendía y me decía, oye, de los 100 por si acaso solamente he gastado 80, te estoy devolviendo 20. Hasta el año pasado habían salido 100 de mis arcas, de mi presupuesto, disminuyendo mi saldo de balance. ¿Y ahora qué ha pasado? Ahora qué ha pasado, el comisionado está viniendo y me está devolviendo dinero. Esa devolución de dinero lo que hace es aumentar nuevamente mi saldo de balance. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que analizar cómo es que se mueve el saldo de balance, por qué motivos aumenta por las cobranzas o por qué motivo disminuye por las salidas de dinero. ¿Ya? ¿Por qué motivo vuelve a aumentar? Porque un proveedor me está devolviendo dinero.
¿no? Porque un comisionado me está devolviendo plata. ¿Por qué vuelve a disminuir? Ah, porque el cliente que una vez me pagó, le estoy devolviendo su dinero. Le estoy devolviendo su dinero a mi cliente. Mi saldo de balance disminuye. Entonces, esos son los motivos por los cuales el saldo de balance puede que aumente o puede que, perdón, disminuya. ¿Ya? La norma también te habla acerca de embargos, embargos definitivos, preventivos, depósitos judiciales, similares y servicios bancarios, ¿no? En el caso de los embargos definitivos, los embargos definitivos tienen una peculiaridad, ¿ya? Tú tienes dinero en tus cuentas bancarias y de la noche a la mañana alguien te embarca, ¿no? Miles de millones de soles. Ese dinero que te están embargando, ese dinero probablemente para ti era saldo de balance, ¿no? Tienes dinero ahí disponible para poder utilizarlo en tus gastos. Al embargarte de manera definitiva, ese embargo hace que disminuya tu saldo de balance y tienes que hacer el registro administrativo que corresponde, utilizando el clasificador de gasto que corresponda a ese embargo de manera definitiva, ¿no? Porque te están quitando el dinero ya que nunca te van a devolver, nunca te van a devolver. Entonces, eso definitivamente, ese embargo de dinero disminuye tu saldo de balance. Muy distinto que si fuera un embargo preventivo, ¿no? Un embargo preventivo no disminuye tu saldo de balance. Lo único que están haciendo es quitarte dinero y congelándolo en una cuenta bancaria, ¿no? Hasta ver qué dice el juzgado después respecto al destino de ese dinero. Pero ese dinero con preventivo, ese embargo preventivo no hace que tu saldo de balance disminuya, ¿no? O aumente. El saldo de balance sigue ahí, simplemente que está congelado en una cuenta bancaria, no lo podrías tocar, ¿no? No lo podrías tocar. Entonces, justamente en la clase anterior vimos ya mayor detalle, también les voy a pasar el video anterior, en la cual explico al detalle por qué motivos los embargos son o no son registrados o no como saldo de balance, ¿no? Es una teoría que ya lo vimos en la clase anterior, por eso no lo estoy repitiendo. También vimos una pequeña casuística de cómo es que funciona el saldo de balance, ¿no? A través del uso del EP1 y cotejándolo justamente con bancos, ¿ya? Con la clase anterior se van a guiar bastante en ese tema, para poder entender cómo el dinero que ustedes tienen en caja y bancos, no todo ese dinero es saldo de balance, ¿no? A veces ven que tienen 100 en su cuenta bancaria, sí, pues, pero de todos esos 100 no los vas a utilizar para tu presupuesto, no los vas a incorporar a tu presupuesto. A veces viene el de OPP y te dice, oye, tienes 100, pues, ¿no? Entonces, dime cuánto tienes en tu cuenta bancaria para poder incorporarlo en mi EP1, como saldo de balance. No, no puedes disponer de todo ese dinero. El dinero que recibes muchas veces tiene un fin distinto, un destino distinto al de solamente gastar, ¿no? Muchas veces recibes dinero para custodiarlo, ¿no? Para otro tipo de destino que no necesariamente son para tus gastos operativos. Entonces, el arte está ahí, el controlar qué parte del dinero sí ingresa a tu presupuesto y qué parte no. En la clase anterior justamente hablaba también de eso, ¿no? Como tu presupuesto personal. Tú puedes ganar, no sé, 10.000 soles, ¿no? Gano 10.000 soles. Ya, pues de esos 10.000 soles tú sabes que 8.000, perdón, 2.000 soles, 3.000 soles, 4.000 soles son para tus gastos operativos. Eso sí entra en los saldos de balance, ¿no? Es para el gasto de la luz, el agua, la educación de tus hijos, el inmueble, donde vives, qué sé yo, ¿no? Y hay otro saldo de dinero que lo estás ahorrando o sirve perdón, para atender deudas antiguas, ¿no? Ese dinero tiene otro tipo de destino, no entra a tu presupuesto de gasto personal. ¿Ya? De esa manera funciona el saldo de balance. No, el dinero que recibes, una parte lo destinas a tu presupuesto, ¿no? A tu presupuesto para poder gastar. Es la idea de saldo de balance, poder gastarlo en el futuro, ¿no? Pero también la idea es entender qué parte de ese dinero no puedes gastarlo. Entonces, hacer esa discriminación de lo que puedes gastar y no puedes gastar. Lo que puedes gastar, genial, saldo de balance. Lo que no puedes gastar, no es saldo de balance y normalmente lo registras sin clasificar, ¿no? Sin afectación presupuestaria. ¿Ya? Entonces, eso era más que todo lo que quería comentarles, colegas. En cuanto al estudio del saldo de balance, complementenlo con el video que vimos en la clase anterior y quería mostrarles un pequeño reporte, ¿ya? Partiendo del siguiente hecho.
EP1 que ustedes acaban de ver, este EP1, ¿ya? ¿Ve? Este EP1, este movimiento de saldo de balance casualmente es controlado a través de la cuenta contable 85, ejecución de ingresos, en la fase de recaudado. Y este EP1 de gastos, ejecución de gastos, también es controlado a través de la cuenta 86. ¿Ya? A través de la cuenta 86. Entonces, teniendo esas dos cuentas contables y, y si son descargados de su utilidad estándar, ustedes pueden ir controlando cómo se va comportando el saldo de balance. ¿Sí? Cómo se va comportando el saldo de balance. A su vez, los bancos, los bancos también pueden ser controlados a través de su fase de ingresos y de gastos, ¿no? En los ingresos en la fase de recaudado y en los gastos en la fase de giro. Parte de este dinero tiene afectación presupuestal y entra a saldo de balance, y parte de este dinero no tiene afectación presupuestal y no es saldo de balance, ¿no? En el caso de gastos igual. Hay giros de dinero que sirven para atender tus gastos operativos y sí forman parte del saldo de balance, esos egresos de dinero, y hay egresos o salidas de dinero que no necesariamente sirven para atender tus gastos operativos, no son saldo de balance. Por ejemplo, los embargos definitivos. Por ejemplo, es la devolución de garantías, ¿no? La devolución de ejecución de cartas fianzas no consentidas. ¿Ya? Entonces, este movimiento de caja y banco se controla a través de la cuenta 1101. De alguna manera es un poco más sencillo saber qué tanto dinero que está en tu cuenta 1101 se utiliza en tu presupuesto, en tu cuenta 8586, ¿no? Y qué parte de ese dinero no se utiliza. ¿Cómo? De esta manera, ¿no? Ustedes simplemente tienen que tener acá su auxiliar estándar mes a mes, ¿sí? Su auxiliar estándar mes a mes. Y lo que yo he hecho acá, por ejemplo, es bajarme mi auxiliar estándar. Y en mi auxiliar estándar, si ven, pues un pequeño filtro acá, si ustedes se dan cuenta, en mi usuario estándar me he bajado toda mi cuenta 1101, Cajibanco, mi cuenta 85 y mi cuenta 86. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cuenta 85 y 86 controlan el movimiento de mi saldo de balance. Y la cuenta 1101, pues perdón, controla todo el movimiento bancario, ¿no? Entradas y salidas de dinero, que parte de ello puede formar parte del saldo de balance y parte de ello no puede formar parte del saldo de balance. Lo que he hecho con esta data es simplemente buscar ciertos patrones que me ayuden a entender eh, qué parte de ese dinero que tienes en cuentas bancarias, si es saldo de balance o no es saldo de balance, ¿ya? Y también analizar a través de ciertos patrones cómo se comporta la cuenta 85, saldo de balance de ingresos, y la cuenta 86, saldo de balance de gastos. ¿Por qué? Porque al momento de que tú llenes tu reporte en la web, acá en la web contable, ¿sí? Te pregunta, te dice, este es tu saldo de balance inicial, ¿ya? Y después te pregunta cómo es que ha ido mutando, cambiando, variando tu saldo de balance, ya sea por devoluciones de ingresos, ya sea por devoluciones de gastos de años anteriores, por devoluciones por menor gasto, caja chica, eh, qué sé yo, por distintos motivos, ¿ya? Entonces, lo que yo he hecho es más que todo a esta data, poder ir controlando el cálculo del saldo de balance, sí, pero solamente de la fuente RDR, ¿ya? RDR, por si acaso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Les comento un poquito. ¿Cómo funciona esto? Esta es mi data, 1101, 85 y 86, ¿ya? Lo único que se tiene que hacer en esta data es poner vista, macros, y ejecuto mi saldo de balance, ¿no? Me doy acá, saldo de balance, ejecutar. ¿Ya? Y la macro, en base a ciertos patrones, lo que hace es extraer los dos primeros dígitos de la columna de clasificadores de ingresos y gastos. Recuerden que en su auxiliar estándar ustedes tienen una columna denominada clasificadores.
Esta macro lo que hace es extraer los dos primeros dígitos de esos clasificadores de ingresos y de gastos. Estas operaciones que tienen clasificadores de ingresos y de gastos quiere decir que tienen afectación presupuestal. Quiere decir que han afectado mi EP1 de ingresos y mi EP1 de gastos, ¿no? Entonces, sí afectan mi saldo de balance, ¿ya? Entonces, para eso sirve la extracción de los dos primeros dígitos de mi columna clasificadora. Se ponen acá, por acá, en su data, ustedes tienen acá una columna, ¿no ven? Clasificadora, ¿no? Si tiene clasificador, ingreso de gasto, quiere decir que ha sido afectado presupuestalmente. Esos movimientos afectan mi saldo de balance. Pero si no tiene clasificador, ingreso de gasto, no esté clasificado 000, eso no entraría a mi saldo de balance. ¿Ya? Puede ser cobros por otros conceptos o pagos por otros conceptos que no necesariamente vas a poder cobrarlos o gastar. ¿Ya? Entonces, este es el primer paso. Al hacer esto, yo tengo acá una hoja resumen, ¿eh? Una hoja resumen, en donde detallo cómo se me ha comportado mi cuenta 1101 Cajibanco, ¿no? Miren, tenía 8 millones en Cajibanco, de las cuales 14 millones se fueron a mi saldo de balance de ingresos y 17 millones se fueron a mi saldo de balance de gastos, ¿ven? Y si veo mi cuenta 85, ¿eh? Cuenta 85, ¿ya? Acá está de la cuenta 85, una parte son eh, ingresos ejecutados y otra parte es modificaciones al saldo de balance. Mi saldo de balance ha sido modificado, ¿por qué? Porque ha habido devoluciones de ingresos de ejercicios anteriores y devoluciones de gasto de ejercicios anteriores. Mi cuenta 86, sí, básicamente lo que ha reflejado es EP1 de gastos, ¿no? Mi EP1 de gastos, mi movimiento tal como está en mi EP1. Entonces, esta información que ustedes tienen en su cuenta 85 y su cuenta 86, lo cotejan con su EP1 y probablemente lleguen a las cifras que contiene su EP1. Pero en este detalle van a poder ver cómo ha mutado su saldo de balance, EP1 de ingresos y EP1 de gastos. Este solamente va a servir como una hoja de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después acá ustedes tienen el formato con el que siempre deberían trabajar para calcular un saldo de balance. ¿Ya? Este es un formato que he prediseñado en la cual está cómo muta el saldo de balance de un año a otro. Tienen un saldo de balance inicial, pero tienen devoluciones de ingresos de ejercicios anteriores, devoluciones de gastos de ejercicios anteriores, rebajas de devengados de ejercicios anteriores, reversiones al tesoro público, ¿no? Ingresos y gastos del ejercicio. Por estos conceptos, comúnmente es que muta tu saldo de balance al inicio, desde el inicio hasta el fin del año, ¿no? Y lo van a ver en su EP1, pero no lo van a ver a través de esta presentación, ¿no? En el EP1 lo ven la presentación de saldo de balance en una sola línea que dice clasificador 191111. ¿No? Acá de alguna manera lo que hago es presentarlo ya de manera desagregada y que se alimente esta información de justamente esta tabla dinámica, ¿no? Justamente de toda esta información que está en la cuenta 85 y la 86, que son las cuentas contables que controlan el saldo de balance. Para obtener esta información, lo único que tienen que hacer es ir hacia vista, macros, y hice la otra parte a la literal B que dice calcular hoja de trabajo. Me calcula el saldo de balance. ¿Cómo mutó el saldo de balance que tenía inicialmente 10 millones? Después, ¿cómo llegué a tener 7 millones 790 mil? Esta información que ven acá, solamente esta información, es lo que les pide la web contable, ¿no? En el MINECO, en la web contable, les piden esa información. Como desde su saldo inicial, ¿no? De 10 millones, mutó la información del saldo de balance. ¿Ya? ¿Sí? Del saldo de balance. Entonces, esta es más que toda la información que les quería comentar, que les quería compartir. Un poco de teoría respecto al saldo de balance, complementado con mi video anterior. Y bueno, este aplicativo de cálculo, ¿no? De cálculo automático. Evidentemente, como les digo, solamente sirve para el tipo, la fuente de financiamiento de RDR, la fuente cero leve, ¿no? Aquellos interesados en este aplicativo me escriben por interno, les envío los videos, les envío el aplicativo tiene
una licencia de uso de un año, porque cada año tengo que modificar la macro, tengo que hacer algunos ajustes, y bueno, tiene que ser actualizado, ¿ya? El costo es bastante cómodo, bastante cómodo, totalmente accesible. Los interesados me indican eh, por interno. Y si tuvieran saldo de balance de otras fuentes de financiamiento, me gustaría revisar sus datos y en base a ello poder automatizar, ¿ya? En base a ello poder automatizarlo con otras fuentes de financiamiento. Recuerden que el saldo de balance tenemos de RDR, de impuestos municipales, de plan común, recursos determinados. Entonces, eso hace que se haga un poco más complejo las macros, que finalmente son sentencias, son órdenes que le doy al sistema para que pueda procesar la información, ¿no? En realidad yo todo normalmente lo trabajo con macros de la mano de la inteligencia artificial, porque básicamente, colegas, toda nuestra labor contable es repetitiva en gran parte. Todo nuestro trabajo es en base a patrones. O sea, información repetida que está justamente acá dentro de nuestra base de datos, que es el base de datos. Esos patrones se repiten, ya sea para hacer saldo de balance, cuentas de enlace, conciliaciones bancarias, estado de flujo efectivo, estado de cambios de patrimonio neto, anexos financieros, cierre contable y cualquier tipo de producto que tenga una base de datos, ya sea una velocidad estándar, un formato A, formato B. Lo que tenga base de datos tiene patrones repetidos. A veces muchos contadores hacen esa actividad, como es repetida, les toma bastante tiempo. La macro lo que hace es hacerlo de manera rápida, ¿no? Procesarlo de manera rápida. Y te sale un resultado mucho más acertado, mucho más perfecto y en menos tiempo. ¿Ya? Entonces, bueno, si no hubiera una consulta hasta acá, o si gustan puede tomar la palabra para una consulta respecto al estado de balance. Este es uno de los aplicativos que les ofrezco. Hay otra clase que les voy a hablar acerca de las cuentas de enlace ya la próxima semana. Ya seguramente de manera progresiva iremos viendo otro reporte que son las conciliaciones bancarias, que es mucho más complejo, sobre todo para aquellas entidades públicas que tienen cuentas bancarias con distintas fuentes de financiamiento, pero a la vez con distintos tipos de recursos, ¿no? Entonces, no basta hacer conciliación bancaria solamente por cuenta bancaria o por fuente de financiamiento, sino llegar al nivel de tipo de recursos. Y ese es otro procesamiento adicional, ¿no? La idea principal es, en base a la información que ustedes manejan, perfeccionar justamente los aplicativos que hasta la fecha tengo, ¿no? En realidad tengo aplicativos de todo tipo que les uso en mi día a día y que me sirve básicamente para poder cerrar reportes de tesorería y mis estados financieros, ¿no? En tiempo real. Mis estados financieros se me incurren en este año, y soy gobierno nacional, lo cerré en quincena de febrero, ya en quincena de febrero, ya justamente, porque estos aplicativos me dan una ventaja de procesar la información mucho más rápido, ¿no? Entonces, ahorita estoy en una etapa básicamente de explicarles la parte técnica de lo que viene a ser el saldo de balance o otros aplicativos, como son análisis de cuentas, conciliación bancaria, estados financieros, porque ya en mayo se nos viene la presentación de la información trimestral, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. En este año ha habido como 185 omisos a la presentación de la información financiera anual. Ese patrón, hablando de patrones, ese patrón se repite en la presentación trimestral de los estados financieros, ¿no? La cantidad de omisos siempre es prácticamente en promedio casi la misma. Entonces, mucho cuidado en el cierre de sus estados financieros trimestrales. Y aparte de ello, recuerden que ya se viene el tema del proceso de presentación del saneamiento contable. Creo que ya estamos dentro de la fecha del saneamiento contable. eh, y se nos viene el inicio de la transición a la adopción de MixSP. He tenido muchos colegas, definiendo un poco, que ya me han comentado acerca de instruirse en la adopción del XSP, ¿no? De querer ya adoptar las XSP en sus entidades. No es un proceso que se enseñe de la noche a la mañana,
no es un proceso que se adopte tampoco de la noche a la mañana. Es un proceso que va a ir de la mano con la DGCP, un proceso de adopción que calculo, como en todo proceso de transición y adopción del XSP, es de 3 años. Entonces, durante ese tiempo, seguramente nuestro órgano rector va a ir sacando una serie de pronunciamientos para que nosotros vayamos adoptando de manera progresiva esta XSP. Ya seguramente en estas semanas les iré dando noticias de este proceso de transición, de los pronunciamientos de las personas vienen en adelante, ¿no? Para la adopción plena de XSP. Aquellas entidades, y que son muchas, que no han terminado con su sinceramiento contable, por más que todo haya terminado ahora el 31 de marzo, por si acaso, al momento de hacer su adopción de XSP, si no han hecho su sinceramiento contable, nuevamente van a tener que hacer de manera obligatoria. ¿Ya? Entonces, nadie se escapa de esto, nadie se escapa de examinar sus cuentas, de analizar sus cuentas, ¿no? De tener al día sus estados financieros y de entrar a este proceso de transición de Mix S, ¿no? De Mix SP. Seguramente ya futuro, calculo de acá a 1 o 2 años, probablemente nos soliciten una certificación obligatoria a cada profesional contable, certificación en Mix SP, ¿no? En Mix SP, justamente por este proceso de transición. Nada, y ya seguramente en las siguientes semanas pues, se irán adelantando nuevas noticias justamente por este proceso de transición. Eso es todo, y si no hubiera alguna consulta, entonces doy por terminada la clase. Cualquier interesado en el aplicativo, en otros aplicativos de su necesidad, me pueden escribir por interno en los grupos de WhatsApp. ¿Ya? Que tengan todos ustedes, entonces, muy buenas noches.